Y precisamente lo que quería decir era un poco mostrar, en fin, mi protesta, si me permiten, contra esta reiteración de argumentos tan gastados, desde el lado del Gobierno, desde el lado de los grupos, de algunos grupos de oposición, porque francamente creo que hacemos un flaco favor al que debería de ser el objetivo de la discusión de una ley educativa nueva, que es, bueno, detectar qué problemas había en la educación, qué se puede mejorar, en vez de jugar esta especie de ping-pong de usted comenzó primero, y tú más, en fin, yo lo hice estupendamente, usted ahora viene aquí a cambiar. Miren, todo esto, y todos lo sabemos, todo esto es absurdo. El objetivo de una reforma educativa debería ser ponerse de acuerdo en hacer una ley que valga para 20 o 30 años, por lo menos. Una cosa que no se dice nunca es que los países que tienen mejores resultados educativos en las pruebas PISA y en otras, no solamente es porque tengan, bueno, seguramente algunas cosas, algunos aspectos de su sistema educativo más eficiente que el nuestro, sino, entre otras cosas, porque tienen una estabilidad legislativa, es decir, no se dedican a cambiar de leyes cada 2 por 3, no es como aquí. Y esto es algo que además no se explica convenientemente a la opinión pública, porque usted misma en su intervención, bueno, pues ha reprochado al Grupo Socialista, en fin, por los anteriores gobiernos, en fin, los defectos del actual sistema. Yo creo que esto es injusto, y no lo digo porque comparta precisamente la política educativa de los gobiernos socialistas, que en muchos casos no es así, pero lo digo por lo siguiente, porque creo que también hay que decirle a la opinión pública algo que es importante señalar. Es verdad que en los últimos decenios, en España en general, ha habido un progreso importante en materia de educación, pues que se ha conseguido cosas importantes en universalización de la educación, en la obligatoriedad, en la prolongación de la etapa obligatoria, en superar en algunas comunidades en particular atrasos históricos casi atávicos que necesitaban ser solucionados, y eso pues es un activo que ¿por qué tenemos que reprochar a insuficiencias o a errores o a problemas ideológicos? Yo creo que hay cosas que están bien, que se han hecho bien, y eso es estupendo. Lo que tenemos que proponernos es qué es lo que debemos mejorar. Es evidente que tiene cosas que mejorar y que esas cosas son bastante conocidas y evidentes. Usted mismo lo ha dicho el ministro Wert muchas veces, otros portavoces del Gobierno, del Grupo Popular, yo lo comparto y creo que es difícil no compartir, por lo que son indicadores objetivos. Evidentemente todo indicador es resultado de un procedimiento de evaluación y se puede también criticar. Puede ser sometido a la crítica si esos indicadores hasta qué punto miden determinadas cosas. Pero bueno, es un hecho pues que hay diferencias claras en nuestro caso. Los peores indicadores, en nuestra opinión, pues son los que usted ya ha dicho, ¿no? El abandono temprano, el fracaso escolar, el maltratamiento de la formación profesional, en fin, cosas así. Añadiré otro que a ustedes se les olvida siempre, y a mí me parece importante, que es las grandes desigualdades territoriales en resultados, que eso no es ninguna virtud del sistema, es un defecto. Es un defecto que sigamos arrastrando diferencias territoriales que son muy antiguas, son seculares. Es decir, ¿para qué ha servido entonces el traspaso de la educación como competencia integral a las comunidades autónomas si luego resulta que se mantienen diferencias que son, como digo, seculares, ¿no? Eso yo creo que merecería una reflexión, en vez de una defensa cerrada que me suena irracional y por lo tanto contraria a la educación, de la prevalencia de las competencias administrativas sobre la competencia educativa, ¿no? Pero bueno, dicho todo eso, y aquí es donde llega mi mayor extrañeza, la de nuestro grupo, resulta que al final la LOMCE es la LOE con unas cuantas cambios. Es decir, no hay un cambio tan grande como usted ha dicho. Y desde luego nosotros, eso es lo que más estupefacto nos deja, porque si estamos de acuerdo, o hay un cierto nivel de acuerdo, que es algo valioso, en que hay determinadas cosas que hay que cambiar, y desde luego sin compartir ningún tipo de catastrofismo sobre el sistema en general, porque desde luego no hay ninguna razón, creo, para hacerlo, bueno, pues habrá que ver qué es lo que podemos mejorar. Pero es que ustedes, lo que han hecho con la LOMCE, es una LOE reformada. Es que esto se puede comprobar comparando los textos legales. De hecho, hay ya muchos profesionales de la enseñanza que ya están preocupados por los problemas interpretativos que se van a generar en determinadas materias educativas, porque no va a estar demasiado claro, espero que esto lo podamos reparar en el proceso de enmiendas parciales, cuándo va a predominar o a prevalecer la LOMCE y cuándo va a prevalecer la LOE. Así que no hay un cambio tan radical de modelo en absoluto. Es más, le diría que muchas cosas no cambian en absoluto. Y esto es lo que nos preocupa, porque lo primero que deberíamos de perseguir con una reforma legislativa es que aquello que se debe cambiar, ¿va a cambiar o no va a cambiar? Bueno, pues es que hay muchas cosas que no cambian. Usted, por ejemplo, se ha referido a la autonomía de los centros como algo importante. Bueno, estamos de acuerdo. Y a la rigidez y uniformidad del sistema que tenía que ver con una visión determinada de la igualdad. Bien, pues sí.
Se puede matizar, pero en general sí. Pero oiga, es que la LOMCE aporta muy poca autonomía a los centros. Sigue siendo un sistema bastante rígido. Y deja, desde luego, deja en el aire algo que es importante. Si hablamos de libertad de elección de centro, y estoy hablando de la red pública, no estoy hablando ya de redes como la concertada, la privada, bueno, esa libertad de elección de centro solo podrá ser cierta, real, y habrá igualdad de oportunidades si hay una financiación que permita a las familias elegir el centro, lo cual significa ayudas al transporte y ayudas de comedor. Y eso, pues en la ley brilla por su ausencia. Es más, ustedes mismos han reconocido, al menos privadamente, que si han renunciado al tercer año de bachillerato es por un veto de Hacienda. Lo cual nos lleva a una circunstancia paradójica. ¿Estamos haciendo una ley de educación solo para una situación de crisis? ¿O es que se cree que la crisis va a ser perpetua? Como yo supongo que ustedes, cuando dicen que vamos a salir de la crisis, pues están convencidos de eso, me extraña que hagamos una ley coyuntural con vocación de continuidad. Pero si no fuera así, estaríamos en el error del constante arbitrismo legislativo. Estamos haciendo una ley para 3, 4 años, y no digo ya porque otro de los grupos aquí presentes, el que sea, gane las elecciones y luego vaya a cambiar la ley, sino que ya se dice, bueno, vamos a hacer una ley adaptada a una crisis que todos estamos de acuerdo, que desde luego no se puede aceptar como lo normal y que además esperamos que no lo sea. Bueno, entonces, si realmente creemos que tiene que haber un tercer año de bachillerato y otras cosas así, y que hay que financiar los comedores escolares, y que hay que financiar los refuerzos a los alumnos con más problemas, y si hay que refinanciar la elección de centro, que significa ayudas al transporte escolar o transporte escolar gratuito, pues entonces, oiga, podemos hacer si quiere una disposición adicional diciendo que esto se hará cuando se pueda, pero no que desaparezca de la ley por completo. En una ley, además, que es detalladísima. En algunas cosas parece más un reglamento que una ley de educación. Tiene nada menos que 37 disposiciones adicionales, lo cual es francamente tremendo. Y bueno, esto es consecuencia, creemos nosotros, de que se ha hecho un artefacto legislativo de un enorme barroquismo, porque al final coincide más con un reglamento que con una ley. ¿Por qué? Pues por lo de siempre, porque al final aquí hay una serie de intereses espurios que tienen poco que ver con la educación, sino con otros intereses, por ejemplo, mantener administraciones educativas en muchos casos superfluas, y entonces para eso pues nos precavemos, en vez de discutir con las comunidades autónomas, y no digo con las comunidades autónomas que en sí no son entidades con voz, sino con los partidos políticos que gobiernan las comunidades autónomas, sobre de qué manera, aunque ustedes no estén de acuerdo con nosotros en que sería mejor que educación fuera una competencia del Estado, aunque fuera descentralizada su gestión, que es lo que pensamos nosotros, pero bueno, vamos a llegar por lo menos a un acuerdo para que haya un currículum básicamente único, etcétera. Oiga, al final el reparto del currículum ha quedado como estaba. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que al final alguien tiene que sacrificarse si no va a aumentar el número de troncales, etcétera, que la ley especifica como obligatorios en los currículums. ¿Y qué sacrifican ustedes? ¿O la LOMCE? Vaya por Dios, los de siempre, las humanidades. La filosofía, este tipo de cosas, ¿no? Las enseñanzas artísticas, la música, y en cambio meten por la puerta de atrás, que usted ha eludido cuidadosamente esta cuestión, pues lo que sí es una concesión ideológica. Se lo dijimos otro día en una reunión, se lo hemos dicho al ministro, no es ningún secreto, es una concesión ideológica la entrada de la catequesis por la puerta de atrás, y ustedes lo saben. Y claro, son cuestiones suyas internas de partido. Yo creo que ni siquiera en el Partido Popular hay una mayoría a favor de esto, vamos, estoy convencido de que no. Pero bueno, es que nosotros, quiero decir en este sentido, la sociedad, los ciudadanos, no podemos ser rehenes de problemas o de equilibrios de poder entre sectores dentro de un partido. Esto no puede ser. Y es una concesión ideológica tan seria como la que ustedes acusan a otros grupos que hicieron en su momento. Y así no vamos a ninguna parte. Es decir, si ustedes se empeñan, tienen mayoría y lo pueden conseguir, pero si se empeñan en hacer una ley que está hecha para la crisis, que en realidad es el modelo de la LOE con algunas adiciones, que en realidad en muchos casos lo complica más, que no profundiza en las propias debilidades del sistema educativo que ustedes han identificado, que renuncia a que se cumpla la Constitución en materia de libertad de elección de lengua vehicular en las comunidades autónomas bilingües, etcétera, 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 más lo de la religión, más lo de conciertos a centros con segregación sexual y otras barbaridades, etcétera, pues ya sabe lo que va a ocurrir. Esto es así, esta es una ley que está condenada a, bueno, igual entra en vigor, supongo que sí, pero desde luego a estar en vigor muy poco tiempo. Y con eso hacemos un flaquísimo favor al sistema educativo y a la educación. O sea, con esto no vamos a ninguna parte, yo os lo digo en serio. Ya conocen nuestra posición y se lo hemos dicho. Estamos dispuestos a tratar de llegar a acuerdos con el Gobierno en la tramitación de enmiendas parciales para mejorar lo posible, pero de verdad, como punto de partida, esto ni es lo que ustedes dijeron, es decir, ni es lo que el Partido Popular lleva en su programa, ni es lo que ustedes han transmitido que creen que hay que hacer con la educación, y esta especie de competencia por reprochar a los gobiernos anteriores los fallos y los problemas, de verdad que no va a ninguna parte, porque es mucho más constructivo e inclusivo, que eso es un objetivo de la educación en una sociedad democrática, que admitamos que ha habido errores, pero que todos los cometemos y que habrá que rectificarlos, pero que también ha habido aciertos, que no es para ponernos tan trágicos por diferencias de 8 puntos en las pruebas PISA. En realidad el problema nuestro del sistema educativo es
español es su rigidez, su falta de flexibilidad. Lleva 10 minutos, señor Martínez. Sí, acabo enseguida ya. Quiero añadir además a la señora secretaria de Estado que igual me tengo que marchar, igual no puedo escuchar su segunda intervención, no es porque no me interese, sino por otras obligaciones. Pero en fin, acabo con esto. Miren, de verdad, a nosotros lo que nos preocupa es, y nos deja bastante desolados, es que una oportunidad que era abrir, bueno, vamos a reformar lo de la educación, que había que reformar, que no es todo, que son algunas cosas, se quede en otra ley más, que no estoy de acuerdo con mi compañero del Grupo Catalán, y que no solemos coincidir demasiado en materias de educación, y en otra ley más para poner la pica en Flandes de que este Gobierno también hizo su ley de educación. Pues esto es lo que hay que evitar. Gracias.